ocurra de registrar información, así como Excel los atraviesa así todos y casi que todo se hace con Excel, desde ese punto de vista, pasa lo mismo con Pandas para datos y particularmente para Python. Eh, es muy conocido, por eso pregunté y diré si alguien sabe de algo, porque es como el Excel de Python. ¿Bien? Y está bueno que sea como, entre comillas, como el Excel, porque su manera de trabajar los datos es muy similar a esa, ya vamos a ver. Entonces, bueno, habíamos visto hasta ahora cómo, digamos, leer, manejar y un poquito analizar los datos cuando son matrices. Em, y vimos que así como podemos tener una matriz unidimensional, tener matriz bidimensional y dimensional, que pueden muchas capas, ¿no? Total, matrices, vos tenés una posición que ya vimos que es X, pero también tenés posición una información, ¿sí? Desde ese punto de vista es un poco complicado de entender porque nosotros, eh, digamos, nuestro cerebro está muy acostumbrado a que sea bidimensional, porque vemos el XY desde la primaria y porque vemos y entendemos así en dos coordenadas. En tres nos cuesta un poco, en más es mucho más difícil. Y eso ha hecho que desde los principios en que se empezó a colectar información y a trabajar con ella, se creara el concepto de las tablas, ¿sí? Entonces, las filas y las columnas como la base de la organización de la información, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es una tabla? ¿Cuáles son las características básicas de una tabla? Sí, Filas y columnas. ¿será lo mismo que estamos viendo en Fundamento de Base de Datos, ese tipo de tablas? Sí, sí, seguro. Filas y columnas, indexadas también. Muy bien, filas y columnas, esas son, digamos, las partes que conforman una tabla. Y lo que dijiste que es muy importante, fundamental, es que están indexadas. Es decir, que cada registro tiene una posición única, ¿sí? Entonces, eso es en lo que trabaja Pandas, en poder leer, manipular, analizar, etcétera, la información en forma de tablas, ¿sí? Así que nos olvidamos por un ratito de las matrices. Entonces, bueno, particularidades de Pandas. Es un poco lo que les decía, es el Excel de Python, entonces lo conocemos todos, es una biblioteca bastante vieja, pero que se renueva constantemente y que las actualizaciones son tremendas, son buenísimas. De hecho, hoy vamos a ver una de las actualizaciones más recientes. Y bueno, y que se utiliza para trabajar con tablas. Bien, las dos características principales que dice la teoría que tienen y que comparto es que es muy flexible, por un lado, y por otro lado, que puede soportar grandes cantidades de datos. De hecho, cuando ustedes vean Big Data e incluso inteligencia artificial, van a ver que gran parte del modelado de los datos se hace con pandas. Así que es fundamental que lo trabajen, que lo entiendan y que lo mantengan. ¿Bien? Les puse el link para que vayan al sitio y chusmeen un poco, pero vamos a ir más a lo práctico para que no se nos lleve el tiempo. Eh, bien, entonces, lo primero que hay que saber y que para ustedes ya está recontra claro es que como es una biblioteca, la tenemos que importar para usarla, ¿no? Entonces, fíjense que lo que primero que vamos a hacer es importar pandas. Y Pandas tiene una abreviatura, que es una convención internacional y muy vieja, que es PD. Entonces siempre cuando ustedes vean la fuente de un código y vean PD por ahí, en algún lado se importó Pandas. ¿Bien? Vamos a reconectar acá. Chan, chan. Ok. Y lo primero que hacemos es importar la biblioteca, ¿sí?
Pandas ya viene con las versiones desde hace un montón de años de Python 3, así que instalarlo no es necesario. También viene con el paquete de Colab, para quienes usamos Colab, viene con el paquete de Anaconda, para quienes usan Jupyter Notebook como IDE o algún otro Spider o el que sea. Entonces sería muy raro que tengan que instalarlo, ¿sí? Pero en caso de que así fuera, bueno, si así fuera, por ejemplo, porque tienen Python 2, error. Hay que ir a Python 3. Y si por alguna razón desconocida no lo tuvieran instalado, ustedes ya saben que usando pip o pip3, en caso de que tengan Python 2 y Python 3 en sus máquinas, usamos pip para poderlo instalar. ¿Bien? Esto chusméenlo, a ver si en sus equipos, bueno, si usan Colab no es necesario, pero si en sus equipos tienen Python 3, fíjense de poder importar pandas y que todo funcione bien. Ok, entonces, en general pandas tiene dos estructuras de datos fundamentales y relacionadas entre sí. La primera y la más sencilla de todas se llama serie, y en verdad la serie es una columna simple. Entonces es toda la información de la cual yo solamente tengo un dato, una columna. Pandas me dice, trabajalo en una serie. ¿Bien? Si lo pensamos en cuando veíamos matrices, sería como un vector. Entonces, para todos los datos que sean una sola columna, vamos a usar una serie. ¿Bien? Y después, para datos que tienen más de una columna, usamos lo que llamaríamos conceptualmente hablando una tabla, pero que a partir de ahora y para Pandas se llama data frame o data frame, como decimos en español. ¿Saben lo que significa? No sé. ¿Saben lo que es un frame? ¿Alguien que ponga en No. Google el traductor? ¿Qué significa frame? ¡Vamos! Son las 6 de la tarde. No, 4. Y Marco. pone que es una estructura de datos con Son, 2 dimensiones sí, 2 dimensiones rectangulares que pueden contener datos de diferentes tipos, por lo tanto son heterogéneas. y que tienen Muy bien. columnas. Exactamente, Estru- ¿sí? Estructura En de datos. verdad, frame se refiere a encuadrado o algo por el estilo, ¿sí? Marco me Pero figuraba así. claro, su Perdón. traducción original, digamos, no relacionada con los datos, un frame es un cuadro. Pero bueno, acá se llama data frame, porque lo que nos está indicando es que tiene más de una columna y una fila, ¿no? Pero sobre todo porque tiene múltiples columnas. Entonces es como el cuadro de datos. Bien, vamos a ir con las series primero porque son muy, muy, muy sencillas, y entendiendo las series ya va a ser más fácil llegar a lo que es una tabla. Entonces, yo aquí puse un pequeño ejemplo que el comentario dice la primera serie, ja, y le llamé ciudades, ¿bien? Y voy a tener un conjunto de datos con 3 ciudades, Bahía Blanca, Buenos Aires, Puerto Madryn, ¿sí? Fíjense bien cómo lo escribí. Asigné un nombre a la variable, es el nombre ciudades, el igual de la asignación, y puse pandas, punto, series, importante que series empieza con la S mayúscula, y eso todavía no lo habíamos visto en Python. En general, todo lo que es de pandas hacia atrás, la convención es utilizar palabras minúscula. Pandas implementó algunas funciones o métodos con la primera letra en mayúscula, así que ojo con eso, porque es una de las pocas bibliotecas que lo tienen, pero para datos gran parte lo tienen. Total, usamos la palabra series y series con S, con plural, a pesar de que esta es una sola serie. Y después fíjense que como argumento, ¿qué tengo como argumento? 3 datos. Una lista.
Muy Una bien, lista. una lista con 3 datos o 3 objetos, ¿bien? Entonces con eso ya sabemos, bueno, primero, ojo con cómo escribimos series, porque ese es un error como muy común, escribirlo en minúscula o escribir serie y no series. Y lo segundo, que el argumento es una lista de datos, ¿bien? Lo más común es que tengamos strings o que tengamos datos numéricos, ¿no? Pero como es una lista, nos permite cualquier tipo de dato, en tanto en la serie como en el data frame, ¿bien? Entonces esa es la manera en que escribimos una serie en pandas. Después, bueno, fíjense que vamos a llamarlo, hoy no lo corrí, vamos a llamarlo, a ver qué nos tira. Y es muy importante, hay varias cosas importantes cuando hacemos un print. Lo primero, que automáticamente Pandas nos asigna, perdón, un índice, que es esta posición 0, 1 y 2. Y fíjense que como siempre pasa en Python, la primera fila es la fila 0, es la misma indexación convencional de siempre, ¿bien? Por otro lado, nos trae los valores, los objetos que contienen esa serie. Y por último, sin ni siquiera preguntárselo, ya me lo trajo, me trae el dtype. Dtype sería. ¿Se acuerdan qué es lo que nos daba el dtype? En El NumPy, tipo de por datos que ejemplo. contenía. Exactamente, es el tipo de dato de los objetos que contiene, ¿sí? Recuerden que el argumento de entrada fue una lista, pero a partir de acá ya no es más una lista. Ahora, ciudades es una serie de pandas, o simplemente se le dice es una serie. Y lo que nos trae el dtype es el tipo de datos de los objetos que están adentro, ¿sí? Y al igual que pasaba con NumPy, cuando es un tipo de dato diferente a float o al int de entero, nos dice que es un objeto, ¿bien? No nos va a salir string nunca. Nos va a decir, a pesar de que todas, ya sabemos, todos los objetos de esa lista fueron un string, a partir de ahora son objetos, ¿bien? Por eso también fue importante que viéramos, aunque sea un poquito, de programación orientada a objetos el semestre pasado. Fíjense que si yo tanto lo llamo con un print como en el caso de Colab lo llamo directamente con el nombre, la respuesta es la misma, cosa que no pasaba en NumPy. Bien, en este caso sí. Otra cosa muy importante es que cuando yo tengo en esta o en esta print o respuesta, el dtape me está diciendo que es un objeto, ¿no? Aquí, cuando yo le pregunto el dtape de ciudades, no es que le estoy preguntando qué tipo de dato es ciudades, porque en ese caso sería una serie, ¿no? Le estoy preguntando qué tipo de datos contiene ciudades. Y él me está respondiendo que es una O que significa objeto. ¿Bien? Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? No. Perfecto, hasta ahí. Fácil, ¿no? Bien. Por último, bueno, siempre es importante cuando trabajamos con datos saber cuáles son las dimensiones o los tamaños de la información con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, otro método, porque no es función, importante, que nos permite saber el tamaño, o sea, el número de objetos que tiene mi serie, es size, ¿sí? El mismo size de NumPy, el mismo size de lo que vimos más atrás, ¿bien? Entonces, el método es exactamente igual y aquí nos está diciendo ciudades tiene 3 objetos, ¿bien? Muy bien, ahora, eso es todo lo que hay que saber de series, nada más, ¿sí? Acá tenemos una serie con 3 objetos, podrían ser 10.000, no importa, el comportamiento es exactamente igual, es rapidísimo, así que si tengo que leer 3 o 30.000 o 30 millones de objetos adentro de una serie, no se cuelga nunca. Eso es genial y es una de las razones por las cuales se usa Pandas para datasets chiquitos y datos muy, muy grandes. Bien, y a partir del concepto de serie, que es una única columna, llegamos a el concepto de data frame,
que, bueno, nosotros lo conocemos contextualmente hablando y conceptualmente hablando como tabla. ¿Bien? Entonces, bueno, acá fíjense que tengo dos series. La primera serie la llamé City Names y tiene 3 ciudades, Mónaco, Hong Kong y Nairobi. No se olviden de que es una lista de objetos y que puede ser string, puede ser texto, puede ser un true o un false, puede ser cualquier tipo de dato. Y tengo otra serie que se llama Population y es una serie con 3 objetos, ojo, que son ambas de 3 objetos, con el número, la población de cada una de las ciudades, me parece. Esto en millones, ¿no? No puse millones para que no se vieran tantos ceros. Bien, entonces simplemente estoy creando 2 series, ¿sí? Y a partir de esas dos series, que si quieren vamos a ponerlo acá y así ustedes lo ven, son 2 series igualitas a la que armamos anteriormente, ¿sí? No tienen nada distinto, lo único es que las escribí diferentes, porque como son cortitas, las escribí en una misma fila. Si fueran muchos datos, quizás se escriba diferente. Y a partir de esas 2 series, yo voy a crear una tabla, un data frame, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Le asigné un nombre que es DF, de data frame, y que es muy común que ustedes vayan a ver que cuando se trabaja con pandas, la tabla origen, digamos, o la original, se llame DF, como que es una convención. Entonces, por eso quise dejarlo, ¿bien? Y fíjense que bueno, usamos la palabra clave data frame y fíjense que la D está en mayúscula y la F está en mayúscula, eso también es importante de recordar. La mayoría de los errores en pandas a veces ni siquiera son lógicos, sino son de escritura, digamos. Y lo que sí es particularmente importante de crear data frames a partir de series es que el argumento de entrada, que es Un diccionario. un diccionario, diccionario. exactamente, que sería mucho mejor verlo así. ¿Bien? ¿Y qué contiene el diccionario? Como que está llamando a las series. Exactamente. Lo que es muy relevante de acá es que vos con el diccionario le estás dando como clave el nombre de tu columna o lo que va a ser tu columna y como argumento, digamos, de la llave tenés los datos. ¿Bien? Entonces fíjense que city names en verdad son los datos, pero el nombre de la columna se lo estoy asignando yo como key o como llave del diccionario. ¿Bien? Así en ambos casos. Entonces, bueno, creamos nuestro data frame y vamos a imprimirlo por acá. Fíjense que me Cruza los creó. datos, era enorme. ¿Cómo? Que cruza los datos enormes, por lo que veo. City name y population. El Sí, cero que está en enorme, sí. Mónaco Sí. y el primero que es 36, 68,6. El segundo Ojo Hong que Kong fue en el y también orden. el más. Sí, que Ojo que estaba fue el creado. orden que yo le di, ¿eh? Está bien. Exacto. Claro, sí, sí. A eso No es iba. que me hace un sort automático, no. Claro. Bueno, justo se dio, pero en verdad si lo ordenara estaría al revés. Nairobi sería la primera, porque siempre ordena de menor a mayor. Pero no, en este caso mantiene el orden que yo le di a mi serie, ¿bien? Así que bueno, a partir de 2 series podemos crear nuestro primer data frame, ¿sí? Fíjense que conserva el nombre de las columnas, city name y population, y además les asigna un índice, 0, 1, 2. ¿Bien? ¿Qué es importante de acá? Que por ahí no lo hicimos en series. Fíjense que si yo quiero saber el tipo de dato, uso la misma función type que ya hemos usado en anteriores ocasiones. ¿Y qué me dice pandas? Esto es un pandas.core.frame.dataframe, ¿sí?
Esto es porque hay muchas ramificaciones de tipos de datos, ¿sí? En Perdón, verdad, Alexa, perdón, sí, ¿podés agrandar un poquitito? sí. Un poquitito. Gracias por recordarme. Gracias. Ahí ¿Ahí? está. Sí, sí, está bien. No, Ahí 110. está Ok. bien, ahí está bien. Sí. Gracias por recordarme. Bien, entonces, cuando trabajamos con programación orientada a objetos, que en verdad todas estas bibliotecas están hechas así, em, nosotros lo que hacemos es crear tipos de datos. Cada uno de esos objetos es un tipo de dato que es como yo quiero que sea. ¿Bien? Entonces, la razón por la cual este nombre es tan grande, digamos, es la estructura que tiene dentro de su biblioteca, ¿sí? Pero no se asusten. Lo importante es saber que en Pandas, en verdad, hay solamente dos estructuras de datos, que son el data frame y la serie, y que esto es como está armado o ramificado internamente hablando, ¿sí? Pero siempre nos va a aparecer data frame y siempre nos va a aparecer, ¿cómo se llamaba? Ciudades. Como series. ¿Bien? Entonces, eso para tener en cuenta. Pero uso la misma función type que ya hemos usado anteriormente. Y como les decía, otra cosa importante es saber el tamaño de nuestro data frame, ¿sí? Fíjense que acá el tamaño lo que hace es contar todos los objetos que están dentro de este data frame, que Pero sin serían tener en cuenta las columnas. 6. Exactamente, exacto. Ese sí que es el tamaño y se usa mucho porque cuando uno trabaja con bases de datos o con datos en general, el tamaño te condiciona el peso de donde lo vas a guardar o donde lo vas a transmitir o lo que sea. Entonces a vos en verdad no te importa mucho cuántas columnas o cuántas filas son, sino que te importa cuántos datos son. ¿Bien? Entonces por eso se usa tanto la función 6. Hasta ahí, ¿alguna duda o viene todo fluyendo? Hasta ahora. Muy bien. Entonces es cómo creamos a partir de dos series una tabla. Bien, aquí viene lo que está más bueno. Por lo general, uno no crea, como acá, tablas a partir de series, porque en el mundo no es así, digamos, en el teléfono que está constantemente obteniendo datos, no es que viene, por ejemplo, el dato del tiempo, de la temperatura por una aplicación y viene el dato de cuántos minutos, horas corriste por otro lado. No, viene todo junto. Y viene junto en forma de base de datos que ustedes ya las están conociendo, ¿sí? Entonces, es muy raro crear los data frames. Lo que generalmente hacemos es importarlos o leerlos de alguna manera, ¿bien? Entonces, a partir de ahora vamos a trabajar con ese ejercicio. La manera más habitual y además la más, ¿cómo llamarlo? Más pulcra, más limpita de trabajar y de importar datos en Pandas y en general con otras herramientas también, es usar el CSV. ¿Lo conocen? ¿Saben lo que es un archivo CSV? No. No, ¿Nunca lo vieron? yo no. No, no me Bien, suena. ok, bueno, vamos a verlo un poco. Estamos acostumbrados a usar Excel. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Sí, Lo sí. voy a sí. poner por acá, en UPSO, en 2023, y igual tengo los ejemplos. Estamos acostumbrados, muy acostumbrados hasta ahora, a los archivos Excel. Vamos a abrir uno. ¿Es muy grande? No, bien. Y los archivos Excel, y en verdad cualquier archivo tabulado, incluyendo las bases de datos, tiene, como decía una de nuestras compañeras, filas y columnas, ¿sí? ¿Qué particularidades tiene Excel? Que vos le podés cambiar el ancho, el alto y un montón de cosas en la visualización. Le podés poner, no sé,
negrita, diferentes tipos de letra y lo que vos quieras. Entonces eso, para trabajar sobre Excel y en general sobre las tablas, está bueno porque uno visualiza los datos así. Pero cuando trabajamos con lenguaje, sea Python o el que sea, y haciendo procesamiento de datos, esa información de si está en negrita o no está en negrita name, o si el ancho de la columna A es 3 veces mayor que el ancho de la columna G, no importa. Y es información que no es relevante y que además, volvemos al tema del peso, cuando se guarda esa información, pesa mucho porque se le da el mismo valor del dato a la característica de ese dato. Entonces, si está en negrita, si está más ancho o más alto o lo que sea, esa información Excel la guarda. Pero a nosotros cuando procesamos con datos no nos sirve. Y además le estás poniendo información, en nuestro caso al pedo, porque no la vamos a usar. ¿Bien? Entonces, lo que generalmente se hace, incluso trabajando con Excel o con base de datos, es cargar o descargar esa información en un tipo de dato que se llama CSV o valores separados por comas, ¿sí? Y esos valores separados por comas... Ah, pero yo acá no tengo Excel. Tengo una versión de Excel que por ahí ustedes no la van a ver, pero yo tengo acá datos en CSV. Ventas juegos modificado. A ver si tengo ventas juegos, que es el que vamos a usar acá. Entonces, cuando yo descargo ese tipo de dato en valores separados por comas, lo que obtengo es esta información. Fíjense que igual el Drive me lo muestra de forma tabulada, pero tengo la misma información, pero sin ninguna referencia, ni de color, ni de negrita, ni de nada de lo que, entre comillas, maquilla la información, ¿bien? Tengo solamente los valores separados por comas, y por eso se llama CSV, ¿bien? Cuando nosotros abrimos un archivo como ese, lo que vemos, ustedes lo abren, por ejemplo, en el bloc de notas, y lo que vemos es algo así. Fíjense que son todos los datos que tiene nuestra tabla, con la particularidad de que no tiene ni filas, ni columnas, ni líneas, ni anchos, ni colores, ni nada, solamente la información, solamente los datos, separados por comas, ¿sí? Entonces fíjense que la primera fila del CSV, que es el nombre de las columnas, eso siempre, ID, name, realized, price, y eso lo que me está indicando la coma, digamos, es que cambia de posición. ¿Bien? Y también esto es bueno verlo porque ahí aprendemos sobre los índices. Resulta que nosotros con Python y en general con tablas vemos los índices en las filas, pero las columnas no están indexadas, porque no lo están. En verdad la columna tiene un nombre, pero no tiene una posición. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace esto es darnos los datos puros, es decir, solamente la información, ¿sí? Y trabajar con datos de esta manera es como, es menos mugre, es más limpito, como les decía, es mucho más prolijo y se acostumbra a usar este formato para hacer análisis, ¿bien? Entonces, eso es un CSV, es la misma información que tenemos en una tabla, extraída de un Excel, de una base o de donde sea, con la particularidad de que solamente tengo la información y son los valores separados por comas, ¿bien? En algunos casos particulares por punto y coma, pero no los voy a confundir. Entonces, yo quiero que hoy trabajemos con una tabla o una base de datos, porque es una base de datos real, que se llama, bueno, en inglés, Video Games Predict Model, y es una tabla con la que se han probado muchos modelos de Machine Learning, que está buena, y que yo quiero que la empecemos a trabajar ahora, si bien no vamos a ver Machine Learning, para trabajar con pandas y con la información y los datos. Me interesa que sea una base real, porque ahí vamos a empezar a ver particularidades, ¿sí? No va a ser ideal la información. Entonces, por eso quise, y hace tiempo lo vengo haciendo, trabajar con datos que sean reales, que salgan de algún lado, ¿bien? Ok, entonces, como les decía, si quieren acceder a la tabla, está acá,
Kaggle es un repositorio de datos que está muy bueno. Cuando ustedes empiecen a trabajar con modelos, seguramente van a usar datos de ahí para hacer sus pruebas, así que conózcanlo, está bueno el sitio. Pero bueno, como todo, lamentablemente están en inglés. Bien, volvemos a Pandas. Pandas tiene de particular que nos permite leer archivos tanto en CSV, que es lo que recién vimos, como en Excel, como en TXT y como en otros formatos. Bien, yo acá les puse solamente el CSV y el Excel que vamos a usar hoy, ¿sí? Fíjense cómo se llama la función que nos lee el archivo. Read, que es de leer, guión bajo, y CSV, que es el tipo de dato. Así que es muy Extensión, fácil de claro. aprender. No te puedes perder. ¿Qué es lo que necesita el método? Que me Clarísimo. lea un Excel. Entonces, ¿qué hago? Le escribo leer guión bajo Excel, punto. Es muy claro, ¿sí? Claro, Em, sí. es muy fácil de aprenderlo. Bien, entonces, yo acá por las dudas les puse cómo acceder a partir de una máquina local, simplemente poniendo la ruta donde ustedes tienen ese archivo. Sin embargo, como yo voy a empezar a leer mi archivo desde un Google Drive, también quería enseñarles a ustedes cómo se hace. Bien. Entonces, si ustedes tienen su Excel o su CSV en su computadora, o si algún día están trabajando en un servidor, en su servidor, o sea, es un archivo local, simplemente como argumento al read de cualquiera que sea el tipo de dato que quieran leer, le ponen la ruta donde está y ya está. Nada que contar. Hay algunas particularidades. Por ejemplo, si nuestros datos tienen una coma o un punto como decimal, eso se le puede preguntar, se le puede decir qué hacer. Si tiene múltiples hojas, le podemos decir cuál es la hoja que tiene que elegir, pero son particularidades de las funciones. Lo que ahora nos interesa es aprender cómo leer y ya está. Después, si tenemos algunas de esas particularidades, lo que hacemos es ir a Pandas, preguntar por preguntar, me refiero a poner pandas, read CSV, y ahí vemos qué otras cosas podemos hacer o directamente verlo desde acá. Yo les recomiendo que es mejor buscar porque esto no es tan legible. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos si nosotros tenemos los datos en el Drive? Que es lo más común ahora, sobre todo trabajando en equipos de laburo, eso es lo más habitual. Entonces, lo que hacemos es, vamos a utilizar una biblioteca propia de Colab que se llama google.colab, y de esa biblioteca vamos a importar un método que se llama Drive, ¿sí? Y en verdad esto lo que nos permite es tener acceso a nuestros archivos de Google Drive, ¿bien? Y después Google nos pide, bueno, Colab nos pide que usemos esta línea de código que dice drive.mount, que en verdad lo que le estamos diciendo es que es sobre la raíz, ¿sí? Este sería como el path fuente, ¿bien? De hecho, si ustedes se paran acá y se fijan, no, acá. Nosotros no lo vemos, pero acá hay un montón de carpetitas, ¿sí? Propias de este entorno de trabajo que tenemos acá. Entonces lo que nos pide el Drive es que le digamos dónde están los archivos, y los archivos siempre están en Content, y bueno, en este caso me sale el sample data porque todavía no lo leí, pero si no lo tuviera, en verdad yo lo que le estoy diciendo es que me lo busque directamente en el Drive, o sea, en mi Drive, y no en estos archivos propios del Colab. ¿Bien? Entonces esto es medio que se copia y se pega siempre, nunca se cambia. Así que bueno, ¿qué nos pide Colab? Obviamente que le demos autorización, porque estamos leyendo nuestros propios archivos, ¿bien? Entonces nos pregunta si queremos conectar con Google. Yo le voy a decir que sí, con mi cuenta personal. A ustedes les saldrá la suya. Después me pide permisos para leer, para acceder, bla, bla, bla. Yo le voy a decir que sí, que me lo permita. Y con eso ya está. Yo ya tengo acceso a mi propia información del Drive.
¿Hasta ahí alguna duda o viene bien? Todo ok por ahora. Perfecto. Bueno, ahora, mi sugerencia, siempre que trabajamos con archivos, ya sea de nuestro Drive o una carpeta local o lo que sea, es que tengamos una variable con el path donde estamos trabajando, ¿sí? Con nuestra carpeta raíz, digamos. Sobre todo cuando trabajamos con múltiples archivos, porque es muy habitual, es muy común y a todos nos pasa que por ahí estamos trabajando con archivos de diferentes carpetas, de diferentes lados, y cometemos errores en dónde guardamos las cosas, en que sobreescribimos archivos, y eso puede ser grave. Entonces, mi sugerencia siempre es que tengamos paths, que, bueno, yo le puse input folder para que fuera más legible, que el input, ¿qué significa? Ingresar. Adentro. Entrada, claro, Ah, y folder, carpeta. carpeta. Entonces yo le puse carpeta de entrada, que es digamos, donde tengo mis archivos originales, es mi carpeta de entrada. Si tuviéramos una carpeta de salida, también está bueno definirla, pero es siempre como recomendación muy importante tener como variables esas rutas, ¿sí? Para después no confundirnos. Y bueno, en verdad esto se lo voy a sacar porque es un parámetro para verlo de costadito, pero como no quiero que se pierdan, mejor lo saco. Entonces he definido mi ruta de entrada, ¿sí? Fíjense que yo tengo de mi Drive, de mi Google Drive personal, tengo una carpeta que se llama UPSO, y adentro de esa carpeta que se llama UPSO, la carpeta Python avanzada 2023-2, y adentro clases, y adentro data, ¿bien? Ustedes pueden hacer lo mismo, cámbienle los nombres a su ruta y ya está. Entonces vamos a ejecutar, ahí ya creamos nuestra variable, y ahora nos disponemos a leer esos archivos, ¿no? Entonces, fíjense que yo puedo leer a partir de toda la ruta, como en este caso, ¿sí? Ahí no estoy usando la variable, simplemente utilicé la ruta y voy a leer un CSV. No sé dónde está el Excel. Más abajo, sí. Y fíjense que, bueno, hice una copia. Está bueno aprenderlo desde ya, cómo hacer una copia de esos archivos originales, ¿sí? Esa es otra recomendación que les doy, pero enmárquenlo. A los archivos originales háganle una copia siempre, ¿sí? Porque uno comete errores a lo largo de sus análisis y si va cambiando, no sé, índices, si va ordenando los datos, siempre es importante trabajar sobre una copia. Así que, como recomendación, de una vez les doy copia Profe, una original consulta. ¿Y es como de los en datos. objetos? ¿Es como en programación orientada a objetos que si le ponemos clonar también está la opción o no la tiene Python? Este sería, no se llama clonar, pero además cuando se clona va algo más allá de los datos. En este caso no, es solamente como si vos pusieras eh, copiar, pegar o en Drive hacer una copia que te hace una copia exacta de tu archivo, ¿sí? No Ah, lo bien. tiene clonar. Así que bueno, con este método .copy lo que estamos haciendo es una copia exacta de este ventajuegos que acabamos de leer, ¿bien? Y bueno, yo lo llamé ventajuegos original. Y además puse el nombre, o puedo poner un print, pero en Colab en particular es mejor poner el nombre para que me muestre esos datos. Y fíjense que yo tengo una tabla con 16.600 filas y 11 columnas, ¿sí? Y para que chusmeemos un poco de qué se trata esta tabla, fíjense que hay un rank, que es un ranking. Hay nombres y dice, bueno, Wii Sport, Super Mario Bros., Mario Kart Wii, y eso ya nos da un indicio de qué puede contener esa tabla. Nos dice plataforma y es Wii, SNES, GB, PS2. Yo mucho no sé de juegos, pero ya me imagino lo que es una plataforma. Nos dice un año, que en verdad es el año de lanzamiento de ese juego.
nos pone quién lo publicó, entonces si lo publicó Nintendo, si lo publicó Kemco o el nombre de la empresa que lo publicó, y además nos trae información de las ventas, ¿sí? Y acá nos está diciendo que para Norteamérica estas son las ventas, para Estados Unidos en particular estas son las ventas, para Japón estas son las ventas y para otros lugares del mundo estas son las ventas. Por último, tiene una columna de ventas globales que debería ser la suma de estas ventas. ¿Bien? Es una tabla muy sencilla, pero real de cómo se trabajaría con este tipo de datos. ¿Bien? Entonces, fíjense que a partir de ahora leímos una tabla de 16.600 filas, 11 columnas y no se tardó nada. En otros lenguajes o incluso en otros tiempos, esto habría sido imposible. Bien, como les decía, también nos permite leer un Excel y fíjense la diferencia de escribir la ruta completa, como en este caso, versus escribir el input folder, que es la carpeta, es la variable donde yo guardé el nombre de la carpeta, más el nombre del archivo. Bien, entonces, por ejemplo, si yo tengo que trabajar con múltiples archivos, que eso es común, no tengo que estar poniendo la ruta 1.000.000 de veces, ¿sí? Recuerden que en Python siempre lo que podamos acortar es mejor. Así que bueno, para una demostración puse la variable en el Excel y creo que acá la estamos mostrando. Una cosa que es importante trabajando con notebooks, tanto con Colab como los notebooks de Anaconda, de Jupyter, fíjense que cuando yo hago un print sobre el data frame, la forma de visualización de los datos no es tan amigable, ¿sí? Si bien me está mostrando lo mismo que acá, es como que en eso los IDEs nos permiten la visualización muchísimo mejor, ¿bien? Entonces, es mucho mejor poner el nombre de la variable y que Colab me la muestre como una tabla, a poner un print en consola y que me lo muestre como un print de consola, ¿sí? Acuérdense que la consola o la terminal de las computadoras tiene un límite de columnas o de número de letras que caben en una sola fila o en un renglón, pues se llama renglón. Es por eso que si yo hago el print como si estuviera trabajando en la terminal, me hace estos cortes, ¿sí? Es lo mismo, es la misma información, pero por ahí la visualización con los IDEs es mucho mejor. Bien, después, porque acá me fui. Fíjense que, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar con ese ventas juegos que leímos, el CSV, y el primer método que quiero que veamos se llama head. ¿Y qué significa head? Cabecera, encabezado. Claro, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué creen que nos va a mostrar? Las primeras 10 filas. Exactamente, nos muestra las primeras filas, ¿sí? Si yo acá no pongo nada, por defecto me trae 5. Uy, ¿vieron? Y fíjense que son 5 filas, a pesar de que el índice llega hasta 4. Porque de nuevo, recuerden que en Python el índice empieza en 0, ¿sí? Pero puedo poner 10, 15 o las que yo quiera. Esto lo que me dice es, me va a mostrar, voy a poder visualizar cuáles son los primeros registros, las primeras filas de mi columna, ¿bien? Entonces ese como primer método. Después, el segundo método que quiero mostrarles es el tail. ¿Y qué significa tail? Lo último, la cola. Cola. Tail significa cola. Esa es digamos, la traducción. Entonces, lo que nos muestra el tail son los 5, si acá no ponemos nada, ¿no? Los 5 últimos registros de mi base o de mi data frame, ¿no? Y fíjense que acá me está mostrando los últimos registros. ¿Vieron la velocidad que tiene? No se tarda ni un segundo en mostrármelos. Así que eso es una de las grandes ventajas que tiene Pandas. Una cosa particular que yo les quiero mostrar, que es nuevita, es de la última versión de Pandas, que salió hace algunos meses, no ha cumplido ni un año, son estos dos botoncitos que hay acá.
Fíjense que siempre que nos muestra una tabla, nos muestra esos dos botoncitos, ¿sí? ¿Y qué son esos dos botoncitos? Por un lado, si yo presiono el primero, que tiene forma de tabla, me muestra la tabla de información, ¿sí? Aquí no podemos reconocer bien qué tanto se hace porque son poquitas columnas, pero si fueran muchas, está bueno porque nos permite visualizar completamente toda la tabla. Profe, Y por otro perdón, lado, tenía sí, activada la parte donde se ven todas las personas que están y no me dejó ver el botoncito. ¿Me lo podrías mostrar de nuevo? bueno, mira, en la parte derecha de arriba, ahora sí, Perfecto. Pasa que como tenía todos los chats fíjense, así en vertical me lo tapaba. Gracias. tranqui. Fíjense que ahí están los dos botoncitos. Entonces el primero me muestra la tabla completa, en este caso no hace mucho la diferencia, pero el segundo es una bomba. Es muy nuevo, estamos todos quienes usamos Pandas muy contentos con esta actualización y lo que nos muestra es una visualización previa de los datos. Un gráfico no. Esto, claro, si vieron que el icono tiene forma de gráfico, lo que nos muestra son gráficos, ¿sí? Y yo quiero Tremendo. que, si bien todavía no estamos viendo visualización, sí me interesa que, digamos, practicar un poco la analítica de los datos, y por eso quiero que lo vean. Estamos viendo los últimos, ¿sí? Desde 16.595 hasta 16.600, ¿bien? Los últimos registros del ranking de ventas. A ver si sí, podemos visualizarlo relativamente bien. A ver, bueno, vamos. Entonces, lo voy a hacer con GEAT para mostrarles bien lo que quiero que vean. Porque si no los voy a reconfundir y no es la idea. Uy. Acá, pero lo vamos a poner más arriba. Se llama venta juegos, ¿no? Y ¿cómo veíamos la cabecera? Juegos con Entonces, ese, profe. Toma puesto. gracias. Y ahora sí lo vamos a ver porque me interesa más que lo relacionen con las posiciones. Si no, se van a perder un poco. Sí se tarda un poquito porque genera muchos gráficos, pero bueno, quiero que empecemos un poquito a interpretarlos. Así cuando llegamos a visualización vamos a ser todos muy naves. Bien. Bueno, lo primero que nos muestra la visualización son los valores. Valúa significa valores. Bien. Y fíjense que nos está mostrando los valores desde 0 hasta 5, ¿no? Y me muestra 0, 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4 del ranking. Entonces, ¿qué los quiero hacer entender a ustedes? Y por lo cual quise mostrarles. Abajo, en el eje X, lo que tengo es el índice, es la posición. Entonces, fíjense que acá tengo la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3 y hasta la posición 4. ¿Bien? Entonces, Sí. en este caso, el eje X de nuestro gráfico y de todos los demás es la posición, ¿bien? Por eso no lo quería hacer con la cola porque es más difícil de interpretar. Y por otro lado, nos está mostrando qué valores. Los valores del rank, que sería como el ranking de ventas, ¿sí? Y fíjense que es fabuloso porque va de 1 a 5 y aquí nos muestra que en el 0 el valor es 1, que es verdad, en el 0 el valor es 1. En el 1, en la posición 1, el valor es 2, ¿sí? En la posición 2 el valor es 3, en la posición 3 el valor es 4 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Es una línea perfecta y es fácil de enseñar así. ¿Se entiende este concepto Sí, de qué es sí. lo que nos está mostrando? Sí. Sí, Bien, sí, se entiende. perfecto. Entonces, con el año es lo mismo. Bueno, acá tenemos los años. Recuerden que el eje X es la posición o el índice de nuestra información, ¿no? Entonces, en la posición 0, yo tengo que el año fue 2006, ponele. El año fue 2006. Bien. Que en la posición 1 el año fue 1985-86.
1985. Sí, En la 85, posición exacto. 2, claro, en la posición 2 2008. fue 2008 y etcétera. ¿Bien? Entonces, acá solamente estamos viendo 5 registros. Entonces, ver e interpretar esto es genial porque sale muy fácil. Digamos, del comportamiento de las curvas, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Si fueran muchos más años, ¿no? Que de repente el año de lanzamiento tuvo una caída fuerte. Imagínense que esto es el precio de una acción o del dólar o lo que quieran, o el comportamiento de una variable médica de una persona. Entonces, es mucho más fácil analizar la información viendo gráficos que viendo datos, porque los seres humanos somos visuales, así como somos auditivos. Entonces, es más fácil interpretar la información por acá. Entonces, ya les digo, estos son solamente 5 registros. Imagínense que son 10.000, lo que nos puede dar un indicio de, bueno, tuvo una alta caída al principio y después remontó. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esto con todos los valores iguales. Fíjese lo que pasó con las ventas. Chuc, chuc, va para abajo. Profe, Bien, sería un sí, gráfico por cada columna, ¿no? claro. Nos hace solo un gráfico por cada columna, siempre y cuando, en este caso de los valores, la columna sea un valor numérico. Fíjense que, por Claro. ejemplo, el género y el publicador no lo tengo, pues no puedo plotear, se llama esto, datos que no son numéricos. Igual que el nombre y la Lo plataforma. trabajamos de otra manera. Claro, lo que hacemos es codificarlo. Eso lo vamos a ver más adelante, o lo van a ver ustedes más adelante. El género sports ya no sería sports, sería un dato, sería un 0 o un 1 o una categoría cualquiera. ¿Bien? Después nos muestra las distribuciones y es la cantidad de veces que se repite un dato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta, que es que en el 2008, puede ser esto, hubo 2 registros. Vamos a ver, en el 2008 hay un registro, bueno, en el 2009 está el otro registro, ¿vieron? Entonces lo que me hace es mostrarme las distribuciones, o sea, cuántas veces se repite un dato. Después sí nos está mostrando algunas variables categóricas, que las categóricas son todas aquellas variables que no son números, son categorías, como su nombre lo indica. Entonces, bueno, justo estamos viendo solamente 5 registros, acá nos está diciendo que cada uno de estos videojuegos solamente están una vez, que es verdad, pero por ejemplo, hay 2 videojuegos que están 3 veces en la plataforma Wii. Vamos a ver si es cierto. La plataforma Wii 1, 2 y 3. ¿Ven? Y bueno, y así sucesivamente con estos gráficos categóricos. Y después, por último, que estos son un poquito más difíciles de interpretar, pero son los datos con los cuales, por ejemplo, a nivel científico más se trabaja, que son datos de distribución, ¿sí? En este caso en particular, este gráfico representa exactamente lo mismo que estos, ¿sí? Por ejemplo, nos está mostrando el ranking y el año. ¿Qué nos está diciendo? Que el ranking, que la posición del juego en el ranking 1 se lanzó en el año 2006. La posición en el ranking 2 se lanzó en el año 1985 y así sucesivamente. ¿Bien? Estas son un poquito más complejas de interpretar, pero igual las vamos a mostrar. Esta en particular que tiene diferencias. Se le conoce como mapas de calor o heat maps, que es lo mismo en inglés, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nos está indicando que cuando el valor de respuesta es 1, el color es violeta, cuando el valor de respuesta es 2, el color es amarillo, ¿sí? Esto se trabaja con distribuciones, por eso el colorcito cambia. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá nos dice que para los videojuegos de la plataforma GB solamente hay un registro del género de roles, role playing, ¿sí? Con estos también, pero nos está diciendo que, por ejemplo, para la plataforma Wii hay 2 registros de deportes, ¿bien? Entonces eso hace que sin necesidad de estar recorriendo la tabla y toda la información, nosotros ya tengamos conclusiones sobre esa información, que eso es lo importante,
¿sí? Lo importante no es trabajar como loco con datos si al final no tenemos conclusiones de nada, ¿bien? Así que bueno, esta actualización fue genial, la estamos aprovechando un montón quienes trabajamos con estas cosas, porque nos facilita un poco tener que hacerlos manualmente los gráficos, eso por un lado, solamente para hacer visualización, y nada, por otro lado, porque ya está hecho y no está guardado en ningún lado, ni armado, ni nada. Así que bueno, esa es una actualización que les quería mostrar y está en todos los métodos de pandas que nos devuelven una tabla, ¿sí? Como el head, como el tail que acabamos de ver. Bien, seguimos con pandas. Yo me emociono con esto porque es algo que me dedico casi todos los días de mi vida, entonces lo uso y me gusta. Bien, vamos a ir desmembrando un poco con las características de las tablas algunos métodos, ¿bien? Entonces, un método muy común que también es importante que lo usemos seguido es el método columns. ¿Y qué creen que hará si se llama columns? ¿Qué significa? Columnas. Muestra las columnas. Exactamente, entonces nos dice que del data frame que yo llamé, perdón, venta juegos, me indique cuáles son las columnas, ¿sí? Y entonces lo que me hace es una lista de las columnas, ¿bien? Después, otro que está, digamos, siguiendo con la línea de trabajar con columnas, está bueno, digamos, cómo podemos saber cuáles datos están en una o en varias columnas, ¿bien? Entonces, hay dos maneras de listar, porque se llama así, a pesar de que no genera una lista, pero hay dos maneras de listar los objetos o los datos que hay en una columna, ¿sí? La primera manera que quiero que veamos es esta, que era la más habitual hasta hace poco, que es, pues le das el nombre de tu data frame, como siempre. Fíjense que acá Pandas no nos pide que usemos la palabra PD ni nada, porque esto ya es un objeto de Pandas, entonces no es necesario. Y además usamos, ¿qué usamos? ¿Por qué? Una, Chan chan. ¿Como una lista? una lista. ¿Seguros? Sí, vector. ¿Esto no La les recuerda carpeta donde algo? contiene. Esta forma de obtener información, ¿no les recuerda algo? Sí, ¿cómo se obtiene la información de una lista, por ejemplo? Exactamente, No, pero exacta, bueno, en exacta. una lista la obtenés por números. Sería más bien de una, a ver, de un diccionario, que lo llamas por el nombre de llave. En verdad, habría en este caso que recordar a las listas, como le dijiste al principio. Claro, ¿Por qué? Porque en la lista la indexación estaba en la posición. Y es en la posición de la lista, solamente hay un eje, que sería el eje X. En este caso, como yo les decía, para pandas hay un índice que de hecho lo crea automáticamente, que es el índice de las filas, pero no hay un índice en las columnas. Entonces, en este caso, el índice de las columnas es el nombre de la columna, ¿sí? ¿Y cuál sería el índice para la columna name? La columna que se llama name, ¿se entiende? claro, Pero sí. el acceso, porque acá estamos viendo Python, entonces lo importante es ver y reconocer que el acceso a la información es exactamente igual como tenemos acceso a una lista, ¿sí? Sabiendo que Claro. vos le pones el nombre del objeto, sea una lista o sea un data frame, pones los corchetes y adentro pones el índice, que en el caso de las listas era la posición, en el caso particular de las tablas, para las columnas es el nombre de la columna. ¿Bien? Y con eso tenemos todos los objetos o sí, tenemos un listado, a pesar de que no es una lista, de todos los datos que tenemos en una columna, ¿sí? Fíjense que Panda siempre automáticamente nos trae el índice. No tenemos ni que pedírselo, lo trae solo.
Y además no podemos ignorarlo, es decir, no le podemos decir, no, no me muestres el índice. No va a pasar, ¿bien? Así que esa es la manera más habitual de acceder a una columna de un data frame. Sin embargo, hay otra manera que es usando el punto